Y como les comento, continuando con las actividades del simposio, esta ocasión tenemos el taller denominado rompiendomitos.net, ¿sí? Que llevará a cabo por parte del ingeniero Fernando Legorreta. Fernando Legorreta es ingeniero en sistemas computacionales, es egresado del Tecnológico de Zapopan, cuenta con una maestría en administración de empresas por la Universidad TecMilenio, es miembro fundador del grupo Meetup de tecnologías de Microsoft, Guadalajara Connect, con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de sistemas. Fernando ha liderado equipos de trabajo en empresas de diversos sectores como logística, salud, entretenimiento y energía. Su trayectoria profesional incluye colaboraciones en compañías de renombre como Tata Consultancy Services, IPAM y Microsoft, y ha desempeñado funciones en varios países de América del Norte y del Sur, aportando una visión global multidisciplinaria en cada uno de sus proyectos. Bueno, en esta ocasión os dejo con el maestro Oscar Legorreta. Muchas gracias, Luis. Bueno, muy buenas tardes. Permítanme compartir mi pantalla. Ay, ¿dónde está? Perdón. Les pido una disculpa al principio porque resulta que traigo una enfermedad ahorita, traigo una intoxicación, entonces ando un poquito mal, pero bueno, déjenme ver, compartir pantalla, y ya está. Espero que puedan ver mi pantalla. Díganme si se ve bien. Y bueno, les voy a platicar el día de hoy acerca de este tema de quitarle los mitos a .NET. El día de hoy y mañana estaremos platicando de esto de una manera un poquito interactiva. Estaremos viendo qué es lo que pasa con .NET en la realidad moderna, más allá de los mitos que se han generado por sí solos, ¿vale? Creo que no hay mucho que agregar a lo que Luis mencionó. Muchas gracias. Pues sí, soy egresado del Tecnológico de Zapopan. Actualmente me desempeño como director de Software Engineering en la empresa Slalom Consulting. Bueno, ya se les mencionó las empresas en las que he trabajado. Y mi idea es que de la manera lo más que sea posible, los invitaría a que utilicen reacciones o sonidos. Ahorita me estoy dando cuenta que creé mi presentación en un equipo con 2 pantallas y ahora nada más tengo uno, entonces se vale quitar el silencio e interrumpirme para poder hacer preguntas. Se vale preguntas en cualquier momento. Yo creo que es la manera en la que vamos a poder llevar esto en forma más de conversación y no nada más yo de hablar pues solo, ¿no? No se trata de un soliloquio aquí. ¿Cuál es la agenda? Pues primero una bienvenida, el romper un poquito el hielo y hablar de las ideas preconcebidas que se tienen alrededor de Microsoft y las tecnologías .NET. Después vamos a abordar el tema de cómo ha evolucionado .NET desde su historia antigua hasta las versiones modernas. Después haremos un demo, les mostraré un demo básicamente de cómo se opera en la versión moderna de .NET, un poquito desconectado de cosas que normalmente se relacionan con Microsoft o con .NET, que es el uso de Visual Studio. No vamos a usar Visual Studio en ningún momento. Y después haremos algo ya un poquito más interactivo, que es el laboratorio de simple y sencillamente crear una aplicación muy básica y después una aplicación, una API web. Creo que aquí el reto va a ser tratar de usar las 2 horas en crear una web API, porque al final es extraordinariamente simple y extraordinariamente rápido. Entonces podremos internarnos para poder explorar las capacidades, podremos discutir acerca de detallitos que pudiera llegar a tener y
y cuáles son sus ventajas y desventajas. Finalmente, pues habrá como una especie de reto de retar nuestras preconcepciones y ver cómo lo vamos haciendo para cerrar el día 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo que sí. Vamos a irnos. Sí, adelante. Ok, perfecto. Vamos a romper el hielo con este ejercicio. Es muy básico, muy simple. ¿Cómo me siento el día de hoy? Entren a menti.com, usen el código 8761-6092 o escaneen ese código QR y pónganme en una, a lo mucho 2 palabras, cómo se sienten el día de hoy, nada más eh, para ir rompiendo el hielo, para ver cómo estamos el día de hoy, para ver cómo estamos en general. Adelante. Vayan entrando, vayan escribiendo. Muy bien. ¿Cómo me siento el día de hoy? Muy bien. Órale. Excelente. Eso, con energía. Qué envidia. Yo no. Estoy enfermo. No traigo nada de energía, pero aquí estamos. Bueno, creo que entonces estamos lidiando con cosas buenas. Estamos motivados, estamos energizados, estamos esperando cosas buenas, estamos en general bien. Muy bien, qué bueno. Yo a pesar de estar enfermo, les digo que yo me siento animado de iniciar esta presentación, de tener esta plática. Yo soy promotor de este tipo de tecnologías. De hecho, me gustaría que pasáramos ahí, no sé por qué le quité la presentación, pero ahí en el Menti, ahora ayúdenme a calificar del 1 al, creo que es el 10 o del 1 al 5, no me acuerdo, pero según ustedes, no, no necesito que sea cierto o no, tan solo, ¿qué es la idea que se les viene a ustedes cuando escuchan de .NET, de la tecnología de Microsoft? ¿Les parece que es multiplataforma? ¿Qué tanto lo calificarían en ese sentido o en esa dimensión? ¿Les parece que es algo compatible con el open source? ¿Les parece que es una tecnología rápida o ágil o veloz? ¿Les parece que es una tecnología moderna o anticuada? Adelante, váyanlo calificando. Tienen esas 4 opciones. Por favor, ¿puedes compartir de nuevo el QR que ya no... Sí, si no, No se entrando a menti.com, podemos usar el código 8761-6092. Es lo mismo. ¿87 qué? 8761-6092. Y ya no cerrarlo, ¿verdad? Gracias. Adelante, denle con todo. Entre más mal lo califiquen, más sentido tiene esta plática. No, no es cierto. La idea que ustedes tengan, esa es la correcta para este específico ejercicio, ¿va? Adelante, adelante.
Creo que han contestado 5 de 11. Adelante, adelante. Muy bien. Mientras siguen contestando los 4 que me faltan, vamos a ir platicando de estas 4 dimensiones, ¿no? Es o era muy común, me voy dando cuenta ahora con las calificaciones que estoy viendo, que era muy común pensar en .NET como una tecnología que estaba, por ser de Microsoft, amarrada o casada o restringida a ser utilizada con Windows, ¿cierto? Esa idea creo que tenía una base porque originalmente el framework de .NET efectivamente fue una herramienta de Windows y funcionaba únicamente en Windows. Entonces es justo pensar en esta herramienta como algo pues restringido hacia Windows, pero la realidad es que ha ido avanzando, ha ido cambiando y ha ido siendo portado hacia otras plataformas, que ya lo platicaremos un poquito más adelante. También creo que es muy común y especialmente en el ámbito de la academia, creo que el ámbito de la academia es como un espacio muy noble, muy dirigido hacia el preferir el avance del conocimiento más allá de por sobre de las ideas corporativistas y cosas de ese tipo. O sea, se presenta ese tipo de ideas más fácil, de tratar de impulsar el conocimiento por encima de preferir la bonanza de grandes corporaciones. Y entonces, como Microsoft se relaciona pues con esa idea de la grande corporación, se piensa en esto como que va a tener este ente como ahí de cerrazón, ¿no? Entonces, creo que es bastante claro que en general la idea no es muy open source o puede que tenga pedacitos open source, pero le tira a no serlo, ¿no? Cuando la realidad es que .NET es una herramienta 100% open source. De hecho, es al día de hoy ligeramente más libre, entre comillas, que su competidor más directo que vendría siendo Java. La otra hay una idea de que por ser un lenguaje de memoria manejada, por ser un lenguaje que se incluye y originalmente se incluía en un framework grande, esto iba a causar que fuera lento y abotagado, y se nota en la percepción que se tiene. Y cuando ya hablaremos de qué tan rápido es. Y finalmente, el hecho de que se considera pues un poquito arcaico, ¿no? Un poquito viejo, porque como que el revuelo de .NET, el bombo y platillo que se le llegó a dar, pues se le dio como por ahí del inicio de los 2000, entonces ya tiene un cuarto de siglo existiendo .NET. Entonces, entendible que se considera un poquito ya arcaico, cuando en realidad las versiones de .NET pues básicamente salen cada año y tenemos tecnología, y no solo el hecho de que haya nuevas versiones, sino que las nuevas versiones tienen funcionalidades que son conscientes de las necesidades actuales, como lo es toda la cuestión de las versiones de las operaciones web, el hecho de que sea nativo de cloud, el hecho de que tenga funcionalidades que son muy compatibles o pensadas hacia
los sistemas distribuidos, hacia los sistemas céntricos en la nube, y que ya provee funcionalidades .NET como ecosistema para hablar de inteligencia artificial generativa, incluso cómputo cuántico, ¿vale? Vámonos a ver. Bueno, esto ya es otra cosa. No lo vamos a ver ahorita. Vamos a regresarnos a la presentación del PowerPoint. ¿Comentarios, dudas, preguntas hasta este momento? Que son súper bienvenidas. ¿No? Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Por qué decidí dar esta plática? Bueno, uno, es muy cierto que el rol del educador es el de formar las formas de pensar de los futuros ingenieros, ¿no? Y desarrolladores. Por otro lado, las percepciones, como ya les había platicado, de .NET, la verdad es que se han como que medio atorado en ese pasado, y creo que esta es la oportunidad para generar conciencia de que .NET ahora es multiplataforma, open source y es nativo de la nube, ¿no? Estamos hablando de un ecosistema bastante moderno. Me gustaría aquí, antes de hablar de mitos y realidades y demás, que ahí lo tienen presente, me gustaría platicarles como de la historia de de dónde viene C# como lenguaje, a qué celebridades tenemos relacionadas a C#, que al final es el lenguaje más popular, digamos, de .NET, y luego ya entramos en esto, ¿no? En los años 90, Java ganó una popularidad bastante importante, bastante interesante, y todo el mundo, todas las diferentes corporaciones querían tener un port de Java, querían tener una JVM disponible para sus ambientes, para poder pues sacarle jugo al interés que había en el desarrollo en Java. Una de las JVMs que se popularizaron precisamente por lo pervasivo, por lo ubicuo de Windows como sistema operativo en el ambiente empresarial, era la JVM de Windows, la JVM de Microsoft. La JVM de Microsoft, que pues en los 90s nosotros recordamos que Microsoft tenía mucho esta costumbre, que más que costumbre era maña, de introducir funcionalidades propietarias a la versión Windows de lo que fuera, para hacer que la versión Windows fuera preferible de una manera medio forzosa, y bueno, ahí teníamos este comportamiento que les digo, pues sí era corporativismo y ese tipo, donde efectivamente, pues de una manera medio mañosa decían, pues sí, Java puede hacer estas 100 cosas, pero puede hacer 105 que son exclusivas de Windows, ¿no? Entonces estas 5 solo la puedes hacer en Windows, y pues ahí verás. Y eso iba en contra de los principios con los que estaba diseñado Java. En ese momento era de Sun, creo, y hubo ahí una batalla legal por el licenciamiento de Java y el uso de Java en Windows con estas, digamos, funcionalidades extras, que por cierto Microsoft llamó a ese lenguaje Java aumentado, lo llamó J++, 1997, quien se acuerde de eso, ahí estaba J++. Y entonces, pues esta batalla legal se fue a tal punto donde dijeron, ya no puedes usar Java, ya, o sea, va a haber problemas si usas Java. Y entonces, ¿qué hizo Microsoft? Dice, voy a hacer mi propio Java, y reclutó a ni más ni menos que a Anders Hesberg, que es el creador de un montón de cuestiones ahí, de lenguajes. Creo que su éxito más grande fue
en su momento el Pascal de Borland, el Borland Turbo Pascal, y tuvo que ver con las adecuaciones del Turbo C. Y este personaje pues vino y diseñó todo un lenguaje que tenía muchos elementos de Java y pues trató como de incluso agregar cosas nuevas, como decir, si tuvieras la oportunidad de rehacer Java, ¿qué le hubieras arreglado? ¿Sí? Entonces, esto fue el nacimiento de C Sharp. Cuando crea C Sharp, que por cierto, nada más como trivia, la formita del Sharp en realidad es como si dijeras C++ con otro más abajo y por eso se llama C Sharp, pero bueno. Entonces creo como un super C++, para él era eso, el super C++ o un Java de Microsoft. Y entonces creó esta máquina virtual, una especie como de JVM, que es lo que el día de hoy se conoce como el .NET. ¿Sí? Ahora, vamos hablando de los mitos. .NET es Windows only. No, no es Windows only. .NET corre en Windows, en macOS y en Linux. Hay un esfuerzo que se hizo a partir de del grupo de la gente de Genome, o Simian y todas estas cosas, liderados por Andrés de Casa, quien hizo básicamente un port de .NET hace ya bastantes años y lo llamó Mono, y este Mono básicamente era la habilidad de correr .NET o C Sharp, en ese tiempo era solo C Sharp, en Linux, y esto interesó a Microsoft porque le permitía entrar en un mundo multiplataforma, y pues bueno, fue invitado Miguel de Casa a decir, vente, agarra todo .NET, conviértelo en el nuevo Mono, pero ya no es Mono, ahora se va a llamar .NET Core. Y finalmente, unos años después, el día de hoy, estamos aquí donde estas dos versiones, .NET Framework y .NET Core, se han unido en una sola que se llama .NET, y ya no hay .NET Framework, ya no hay .NET Core, solo existe .NET y es compatible con Windows, macOS y Linux, que por cierto Linux es el sistema operativo en el que corre prácticamente todo Azure. Entonces al final para Microsoft Linux es muy importante, por ahí hubo un sonadísimo Microsoft corazoncito Linux que puso Satya Nadella hace ya bastantes años. Y bueno, la otra es que si es un código propietario, todo lo de .NET, cuando no es así, en realidad es completamente open source, absolutamente todo el código de .NET está disponible en GitHub, absolutamente todo .NET está ahí. Hay una fundación que es independiente, digamos, se me fue el nombre, es autónoma, es una fundación autónoma que si bien sí recibe fondos de Microsoft, en realidad es autónoma y es la que, digamos, gobierna el repositorio de .NET. Cuando, bueno, sí, los principales contribuyentes a .NET sí es Microsoft, pero bueno, es open source, se permite hacer contribuciones y siempre y cuando las contribuciones cumplan con la calidad, adelante, se aceptan, ¿no? Hay en la Net Foundation, que sí, de nuevo, hay miembros de Microsoft ahí, ahí se hace de manera pública la discusión de las nuevas versiones, las nuevas funcionalidades, y de manera pública se decide cómo se van a implementar, se implementan y todo está ahí a la vista en GitHub y todos podemos bajar este código. Cosa curiosa, Java, que es como su competencia más directa, el Java Enterprise, que requiere, siempre se me olvida, el estándar, cuando lo vas a hacer de manera comercial, requiere una licencia pagada. Y en el caso de .NET, tú puedes hacer aplicaciones comerciales, con fines comerciales, con el uso de .NET, sin necesidad de pagar licencias de .NET. O sea, .NET C Sharp no necesita ningún tipo de pago de licencias. No así algunos otros productos, ¿no? O sea, sí hay productos de paga, definitivamente, pero eso es otra cosa muy diferente al hecho de que en sí la tecnología y el ecosistema son completamente open source, completamente free. Lo siguiente es, hay una
concepción de que solo tienes C# como lenguaje, bueno, pues hay una variedad ahí de lenguajes como C#, F# y Visual Basic Net que se pueden utilizar. En realidad también existe Q# y algunas otras implementaciones, porque al igual que en la JVM, en .NET, pues lo importante es poder construir una especie como de bytecode. Acá no se llama bytecode, acá se llama intermediate language, pero al final es lo mismo, un bytecode. Y mientras que el bytecode sea legible por la máquina del .NET, va a funcionar, ¿no? Entonces ya es cosa de generar compiladores que produzcan bytecode, así como existe el lenguaje Kotlin que compila hacia Java, como existe Scala que compila hacia JDK, pues es lo mismo, puedes hacer un lenguaje que compile hacia .NET. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? Me gustaría escuchar comentarios incluso en contra, ¿eh? A mí me parece bien porque entonces también le baja, digamos, un poquito lo romántico a este tipo de ideas. ¿No? Ok, siéntanse completamente en libertad de interrumpirme. El otro mito que existe es que tienes que usar Visual Studio. Antes, sí, cuando usabas código de Microsoft, estabas forzado a usar Visual Studio. No había otra manera en realidad de hacer aplicaciones para Windows que no fuera algún producto pagado, ¿no? Ya fuera Delphi, ya fuera Visual C++, todas estas cosas. O sea, el Visual C++ estaba restringido a Visual Studio, el Visual Basic estaba restringido al Visual Studio y estas cosas. La realidad es que ahora ya no. O sea, .NET es un runtime que corre, tiene un SDK que lo puedes bajar, lo puedes instalar, y al final Visual Studio no es más que un IDE, ¿no? Es un IDE que no es la única forma de programar. Tú puedes crear nuevas aplicaciones usando solo comandos de la línea de comandos, o puedes usar VS Code, que es otro editor de texto libre, o puedes usar, por ejemplo, Rider. Rider es un IDE de otra compañía, de JetBrains, que también es completamente usable. Y la otra, pues bueno, que se considera lento o abotagado. Y en realidad no. En realidad es súper rápido. .NET 8, que es la versión más reciente de soporte de largo plazo, es 10 veces más rápido que Node y 5 veces más rápido que Go. Aquí en este número estamos hablando de cuántos requests pueden atender por una cierta cantidad de tiempo, no me acuerdo exactamente cuánto era, pero creo que era por segundo, una cosa así. La cosa es que al menos es mucho más rápido que Node y mucho más rápido que Go, ¿sí? Y cuando lo comparas con otras tecnologías, los únicos que le ganan en velocidad a la ejecución de .NET, obviamente estoy hablando de una aplicación bien optimizada y demás. Los únicos que se encuentran por arriba pues son los de siempre, ¿no? C++ y casi que para de contar. Creo que está ahora que se viene mucho Rust. Son los únicos que realmente son más rápidos y por el simple hecho de que pues estamos hablando de lenguajes manejados, pero entre los lenguajes manejados prácticamente no hay comparación. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, el nuevo .NET, el .NET moderno, hay una plataforma unificada con .NET 8, creo que acá tengo un visual. Ay, no lo puse. Creo que lo tengo en otro lado. Es una plataforma unificada en .NET 8. ¿Esto a qué se refiere? Es una sola forma o una sola idea de cómo se hacen las aplicaciones, ya sea que estés haciendo algo para la red, para la nube, que estés haciendo algo para IoT, que estés haciendo algo para móvil, que estés haciendo videojuegos, que estés haciendo aplicaciones web. Todos es una sola plataforma, es .NET, no más, no es, tengo que instalar el .NET específico de videojuegos. Digo, sí, efectivamente hay un SDK específico para videojuegos, pero es diferente que haya SDKs a que la plataforma sea una sola, ¿no?
Efectivamente, está basado en SDKs. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad no tienes que tener todo .NET cargado en tu ejecutable o en tu producto cuando vas a usar .NET, sino tan solo las cosas que vas necesitando. Muy parecido a los jars de Java o a los... O sea, creo que esta modularidad es un estándar ya en los lenguajes modernos. Y C# contiene un lenguaje que se ha vuelto cada vez más sofisticado en cuestión de cómo se escribe. La programación paralela o asíncrona ya no se hace de una manera tan abotada como se llegó a hacer en algún tiempo, incluso en otros lenguajes, que era, tengo que crear un objeto que abstraiga un thread y ahí adentro le tengo que compartir un estado y tengo que, todas estas faramañas que tenemos que hacer para expresar la creación de procesos paralelos o procesos asíncronos. C# ya contiene estructuras del lenguaje como async await. Async await, no sé si alguien lo conozca, lo haya usado. ¿Alguien lo conoce? Aquí es donde me gustaría ver un poquito de manos. Si alguien conoce async await de alguno de los otros lenguajes que... Sí. De ahí de los que me dieron, que levantaron la mano, ¿alguien me puede platicar qué es async await en cualquier lenguaje? Sí. Bueno, programar asíncrono. Async await en cuestiones de lenguaje se refiere a expresar las asincronías que vas a hacer, o sea, decir, esta función se va a correr de manera asíncrona, nada más de una manera declarativa. No tienes que decir, por ejemplo, cuando usábamos threads en Java, si yo quería correr la función, te vamos a inventar, hay una función que va a leer una base de datos y se llama obtener usuarios. Obtener usuarios era una función que yo quería ejecutar de manera asíncrona, entonces tenía que crear un objeto de tipo thread, al cual de alguna manera yo le daba una clase que creo que tenía que heredar de Runnable, y cuando implementabas Runnable, ahí adentro de esa ejecución le decías, entonces aquí vas a correr obtener usuarios, ¿sí? Eso era como la manera en la que envolvías tu código dentro de un thread. Con async await, lo único que haces es, le dices a obtener usuarios, le agregas la palabra clave async y, bueno, esto ya es específico de .NET, le dices que regrese una tarea. En JavaScript regresan promesas, en C# regresan tareas. Y entonces, cuando tú invocas esta función desde el código que lo va a llamar, en lugar de lanzar el thread y esperar a que termine y hacer todas estas cuestiones de sincronización y leer qué pasó con el estado y demás, lo que va a hacer es que nosotros escribimos, cuando ya necesitamos la información que regresaba esta función de obtener usuarios, por ejemplo, le decimos await la tarea esta que nos regresó, o incluso await la invocación a obtener usuarios, cualquiera de esas dos. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es que ya le entregamos al lenguaje el entender qué es lo que estamos haciendo, por qué lo queremos correr de manera asíncrona, y ya internamente se encargará de crear los artefactos necesarios como threads. Incluso en versiones posteriores de .NET ya se va a introducir un concepto de threads verdes, que son threads, digamos, virtuales, pero sin que nosotros tengamos que preocuparnos por la existencia de esos threads. Nada más decimos async y await. Esa es la gracia.
El C# moderno incluye una extensión que se llama LINQ, que quiere decir Language Integrated Query, que no es otra cosa más que una forma muy simple, un set de instrucciones o un set de extensiones al concepto de las colecciones para poder hacerles queries a estas colecciones, para poder hacer todas estas operaciones que son más propias como de la programación funcional de reduce, de map, de filter, nos permite hacerlo. En Java existe ya esto, ya lo agregaron, es una cosa que le llaman strings. Personalmente se me hace que es una manera más expresiva y más refinada en la que se hace en C#, pero eso ya es cuestión personal. La otra idea que tenemos aquí, que también Java ya lo comparte, es records. Tenemos records o registros, que son unas formas de representar objetos que son pensadas para intercambiar datos más que para hacer todo el esquema de programación orientado a objetos. Y estos records, como son para intercambiar datos, siguen otra filosofía de inmutabilidad, de igualdad por campos. O sea, nos pasa mucho que decimos, a ver, si yo tengo un objeto que dice, mi objeto alumno, que su nombre es Juan y su edad es 20, y tengo otro objeto que su nombre es Juan y su edad es 20, yo no le puedo decir objeto 1 igual a objeto 2. Si yo les doy, si yo los trato de comparar y ver si son iguales, no me va a decir que son iguales porque son dos objetos diferentes. Es el problema, digamos, de los objetos, ¿no? Y cuando usas records, los records están pensados para que haga igualdad por campos. Entonces, en este caso nos diría que sí son iguales, ¿no? Que son equivalentes. Habla de equivalencia más allá de igualdad. Y finalmente, la idea de las minimal APIs, ahorita lo vamos a ver más adelante, es una idea muy curiosa donde podemos hacer APIs web de una manera muy simple, muy concisa, con muy poco código, y creo que eso es también muy interesante porque no hay que hacer tanto andamiaje, digamos, tanto código base, ¿va? Les paso este link, si quieren visitarlo ahí van a encontrar el código, todo el código que se va a estar viendo aquí. No lo pueden correr así nada más, es código que pueden copiar y pegar, porque también les quiero enseñar cómo se usa el CLI, o sea, los comandos de línea de comandos, la interfaz de línea de comandos de .NET, pero ahí trae todo el código que sí se va a utilizar, ¿no? Al final, ¿qué es lo que le vamos a meter? ¿Qué vamos a hacer qué voy a mostrarles en este demo? Simple y sencillamente cómo se crea, se le da el andamiaje, que prácticamente no hay nada, a una aplicación de consola de .NET, cómo se hace una API mínima y, bueno, lo vamos a correr de manera cross-platform. No voy a meterme en gran cosa. Como pueden ver, esto es una Mac. Entonces, el hecho de correrlo en una Mac ya nos dice que es multiplataforma, ¿no? Espero. Vamos a ver muy rápido cómo se hace una aplicación. Déjenme hacer más grande el texto. ¿Cómo era? Aquí está. Ahora sí voy a necesitar que de viva voz me digan si pueden ver bien. Uno que me diga, está bien. Si lo puede hacer un poquito más grande, por favor. Va que va. Ahí ya se ve está bien. bien. Ahí está bien. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a... demo. Vamos a crear un nuevo... Aquí ya. Aquí vamos a trabajar. No hay nada. Si se fijan, es un directorio vacío, recién creado. Y vamos a crear una aplicación de consola de .NET. Y esta es la forma en la que hacemos, ¿no? Ya que tenemos instalado .NET, obviamente,
Decimos .NET New. Console. Es una aplicación de consola y se va a llamar Hola Maestros. ¿Va? Y ya me creó un folder que se llama Hola Maestros y me voy al folder Hola Maestros. Tengo un archivo de proyecto que describe mi proyecto. Si se fijan, lo voy a mostrar. Y básicamente lo que dice es que es un proyecto, que el SDK que va a usar es el SDK de .NET. Y me habla de qué propiedades tiene. Pues es un ejecutable que va a correr en Net 9.0, que es la que yo tengo instalada. Y aquí tenemos otras funciones que yo estoy agregando. ¿Sí? Estos van por default, se pueden cambiar si se necesitan, pero este es el default, ¿no? Y el programa en sí creo que es lo importante. El archivo de el archivo de C#, ¿sí? Si esto fuera una aplicación Java, tendría que tener ¿qué? Tendría que tener una clase principal, ¿no? Y la clase que va a correr, que digamos podría ser program, si quisiéramos, y la clase program debería tener al menos un método que sea de tipo int, y debería ser int, debería ser público, debería ser estático, debería ser int, debería ser llamarse main y recibir un arreglo de argumentos. Según yo, eso es lo que hace Java. ¿Sí? Entonces debo tener un public int main con una cierta cantidad de argumentos y adentro ya podría hacer un system.out.println hola mundo, ¿no? Algo así. Vamos a ver qué es lo que contiene mi archivo program.cs. Contiene un comentario que dice: revisa esta página para ver más información acerca del template de usar una aplicación de consola, que yo lo puedo quitar porque es un comentario. Esto es el hola mundo de C#. Eso es todo. No necesito absolutamente nada más. Tanto así que yo puedo decirle .NET run. Y bueno, lo va a compilar porque pues es la primera vez que lo ve. Y eso es lo que hace. Hola mundo. ¿Va? Creo que a lo que quiero llegar aquí es que es muy rápido y con muy poco andamiaje. Y lo mismo pasa con una mínima, con una web API mínima. A ver, vamos a ver. Aquí lo vamos a poner. API. A ver si no la regué porque luego no las hace mínimas. No pasa de que haga otra. No hizo nada de eso. O sea, no quedó mal. Lo voy a abrir acá en mi editor de Visual Studio Code para que sea un poquito más fácil de entender la... no encuentro mi Visual Studio Code, pero no... Bueno, sí, vamos a abrirlo. Visual Studio Code, a ver si está, no está. VS Code. Dígame, ¿por qué no está? Vamos a abrirlo en Code. Y si no, ahorita abro otro IDE, no pasa nada. Parece ser que voy a tener que abrir otro IDE. Esta nueva versión de macOS está todavía medio rarita. Pero bueno, vamos a abrir. Esto va a estar en donde. Esto va a estar en. Ahí no, va a estar acá. Y acá, y acá, y acá. Demo día 1.
Y aquí está Hola Metros API, lo voy a abrir así. Sí, voy a confiar en eso. Voy a abrirlo aquí en esta misma ventana y voy a hacer muy grande el texto porque le da por ser muy chiquito aquí el texto. A ver, vamos a dejar que abra el proyecto. Esto ya es un IDE grande. Y esto es en sí el programa entero que trae una API. Es una API de ejemplo, entonces vamos a encontrar que trae vamos a verlo más grande, vamos a ver si podemos hacerlo más grande. ¿Dónde está? Zoom, aquí está. Ah, caray, no, eso no era. ¿Dónde está el para hacerlo más grande? Aquí. Increase font size. Es este. Entonces, Shift. No, ¿cómo era? Un segundo nada más para encontrar cómo era. ¿Cuál es el View? ¿Dónde está View? ¿Dónde está el increase? Ah, aquí está. Ay, no sé. No, esto está, nunca voy a poder. ¿Qué es Shift Control y qué? Ah, punto. Aquí está. ¿Ahora sí se ve bien? Sí, ahí se ve bien. Perfecto. Entonces, esto es todo lo que yo tengo que hacer para tener una API, una web API. Y bueno, aquí traigo un ejemplo. Si se fijan, esto de aquí nada más es un arreglo de cadenas, o sea, no es necesario que existiera ahí, es parte de mi ejemplo. Esto de acá es un tipo de datos, ¿sí? Este es un registro, el registro tiene una fecha, una temperatura que es un entero y un summary que es una cadena muy importante aquí, cadena anulable. O sea, esa es otra cosa que tiene este lenguaje que es muy bonito, que es los tipos por referencia, como son las cadenas y los objetos, por default son no anulables, o sea, no le puedes asignar nulo, lo cual te protege en un 50-60% de las ocasiones contra el horroroso null reference exception, ¿no? Como tal, los records son una forma de clases, entonces también incluyen cosas como estas que son, se les conoce como propiedades, y en este caso es la temperatura en Fahrenheit, donde yo agarro la temperatura en Celsius y la convierto a Fahrenheit cada vez que yo invoco temperatura Fahrenheit, ¿no? Y para proveer un punto de entrada, o sea, un endpoint de mi API, lo único que le tengo que decir es a mi aplicación, mapeale un get bajo este patrón, que es la URL que voy a usar, y bueno, regrésale algo, ¿no? En este caso va a regresar un arreglo de objetos de este tipo, de registros de Weather Forecast, y bueno, ahí se va a inventar unos disque climas, ¿no? Vamos a verlo en acción. Vamos a venir por acá. Estamos en la API y le vamos a decir .NET Run. Igual, pues lo que se tarda en compilar y ya está corriendo. Entonces, vamos a ver acá. Me voy para acá. Y le puedo decir aquí. Weather Forecast. Y bueno, aquí pues me regresa este JSON con la información. Pero si se fijan, no hubo que hacer más para hacer una aplicación o una API REST. Eso es todo lo que tengo que hacer. Eso es toda el andamiaje que tengo que agregarle, ¿vale? Entonces era lo que les quería mostrar. Y bueno, tienes acceso a cualquier tipo de verbo de HTTP, o sea, de acciones como post, put, get, patch, delete y demás, ¿vale? Muy bien, me voy a regresar a la presentación. ¿Dónde está la presentación? Está de este lado.
¿sí? Entonces, esto sería una mínima API. O sea, con esto yo sería capaz de hacer una API entera. Si se fijan, me puedo ir acá. Y esto funciona perfectamente. Si yo me vengo aquí y trueno el otro y lo vuelvo a correr, voy a ser capaz de correr. Obviamente no va a tener toda esa funcionalidad, pero si se fijan, con estas poquitas líneas de acá, con estas 3 líneas, yo soy capaz de venir y tener una API que es perfectamente funcional, ya sin los ejemplos, ¿no? Ahí está, hello.networld. Eso era lo que les quería mostrar. Es un demo, la verdad, pequeñito. ¿Comentarios, dudas? ¿No? Bueno, vamos a hacer un ejercicio todos. Vamos a crear una aplicación de consola. Vamos a hacer una API mínima, así como yo lo hice, nada más, pues, básicamente es que ustedes lo hagan. Y vamos a usar las herramientas del CLI y vamos a usar los endpoints, vamos a probarlos y, bueno, lo vamos a modificar un poquito más para poder darle un poquitito más de funcionalidad. ¿Les parece? ¿Sí? ¿No? Bueno. Los invito a que visiten este sitio que es .net.microsoft.com y bajen el SDK para su plataforma. Pueden usar el 8, pueden usar el 9, no importa. Y y una vez que lo tengan hecho, ya pueden correr en sus consolas esta cosa tan simple. Y después van a modificar el programa para poder hacer que les pida un nombre y los salude, ¿no? Que les diga, dame tu nombre y te conteste hola y te dé el nombre, ¿vale? Muy simple. Fernando, Dígame. ¿puedes poner el URL en el chat? Sí, claro. Ahí les va. Ahí está en el chat. Listo. Y les pongo también la URL del código de ejemplo, por si quieren tomar ahí una guía. Digo, la verdad es que aquí ya está todo contestado, pero si quieren probarlo ustedes, pues qué mejor, ¿no? La idea es que lo bajen, creen su aplicación. Repito, aquí está el comando, es un comando bastante simple. Que lo modifiquen el programa para que les pida el nombre y lo salude. Y listo, ¿va? Preguntan que cuál descargan.
puede ser el 8, puede ser el 9, no hay problema. Y para la plataforma que ustedes estén usando, o sea, supongo que si usan Windows, usen la que es para... A ver, déjame meterme acá. Miren, acá están, lo estoy compartiendo. Si están usando, bueno, en mi caso, como detecta que es Mac, pues me da la opción de usar el de Intel o el de Apple Silicon, pero hay otras versiones. Lo importante es bajar el SDK del sistema operativo que estén corriendo. Puede ser el de Linux, puede ser el de Mac, puede ser el de Windows. ¿Va? Y es dependiendo, sí, de su plataforma, ¿no? Si lo están corriendo en un 64, en un 86 o en un ARM. Sí, José Luis. Perdón, una pregunta. Cuando se configuran las aplicaciones, como bien lo mencionabas, pues no tienen un método principal. En este caso, ¿cómo sabe cuál es el archivo que se va a ejecutar o automáticamente busca un programa para correr la aplicación? Ajá, en el caso de estas aplicaciones mínimas, busca un programa. Ah, ok, no hay un archivo, un settings, un Pero XML que lo configure o guía algo esta así. cosa. Este es el que lo guía, mira, acá hay o sea, tras bambalinas, este es el que lo guía, el .cs project. Vamos a ver si podemos ver aquí. Edit, mira. Este es el que lo guía. Si tuviera aquí alguna indicación de que agarre otro archivo, este es el que lo va a guiar para que vaya y lo invite a hacerlo, digamos. ¿Sí? La otra es que esto de aquí, de que las instrucciones estén sin una clase y estén así nada más, está restringido a un solo archivo. Si yo meto otro archivo con puros comandos, no va a funcionar. Ah, es En decir, realidad, sí. lo que está haciendo por detrás es que en la precompilación le agrega la clase y le agrega el método. Ok, y en este caso, por ejemplo, si se crean otros archivos, que a lo mejor tengan clases o a lo mejor que tengan algunos récords o algo, ¿no se pueden Sí. enlazar a ese archivo o sí se pueden enlazar? Sí, mira, yo por ejemplo puedo agarrar, vamos a hacer el anterior, como estaba. Yo puedo agarrar yo puedo agarrar este de acá y decirle, llévatelo a su propio archivo, ¿no? Y entonces ya tengo este aquí y le pongo de public para que sea más rápido. Y entonces yo aquí en el programa sí me lo reconoce, si te fijas. Ah, ¿Va? ok, entiendo. Y ya puedo definir clases en otros archivos. De hecho, tengo por aquí, a ver si lo encuentro rápido. Y respeta igual los namespace Sí, y toda la paquetería, bueno, lo sí, que en Java son los packages, ¿no? sí, Las carpetas, sí. sí, incluso yo puedo, mira, esto está como en un namespace, digamos, global, pero yo podría decir namespace clima y definirlo como esto parte del namespace de clima. Y entonces ya no me lo va a reconocer el programa porque no encuentra este archivo en el mismo namespace. Lo que sí, bueno, mi IDE es un poquito más inteligentito y yo le digo que, ay no, espera, no quería que hiciera eso, o sí. Sí, sí quería que hiciera eso. Y ya dice, bueno, usa el namespace Ah, de clima.
Ok, gracias. No, ¿de qué? El link del archivo de ejemplo. Aquí están los links a los ejemplos, pero también nada más es cosa de correr estos dos, comando, este comando y ya les va a crear la aplicación. ¿Va? Déjalo, lo dejo aquí, incluso lo puedo copiar en el chat, si quieren. Y aquí está. Sí, que pida el nombre y muestre un mensaje que incluya el nombre, ¿no? Así como si yo le pongo que mi nombre es Juan, que me diga hola Juan y ya. Alguien que tenga problemas, alguien que tenga comentarios al respecto. Y sería interesante escuchar a alguien que no haya tenido una experiencia de cerca con .NET, que nos platicara qué le parece, qué ha encontrado ahí, si le parece que sí es simple, que no es simple, o qué más puede encontrar al respecto. A ver, una levantada de manos de los que ya hayan hecho que jalara. Muy bien, gracias.
¿Alguien que nos pueda platicar si fue simple o no la instalación del SDK o del .NET? Les voy a hacer como me hacían a mí. Voy a agarrar uno al azar. ¿Hay algún enlace para asistencia? Preguntan, Luis. Sí, hay un enlace, ahorita lo ponemos. Vale. Alguien que no esté pudiendo o que le esté pareciendo que esté resultando complicado o simple y sencillamente que no le ve por dónde. Manos. Bueno. ¿Les parece si les doy un minutito más y pasamos a la siguiente parte? Sí, da un minuto más y pasamos a la siguiente, ¿no? Vale. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Y el siguiente es muy parecido. Es .NET New, Web API, Minimal, Teacher API Minimal. Pero la instrucción es modificar el program CS para que nos regrese un JSON. Sería interesante que hagamos esta parte, este ejercicio. Miren, déjenme venirme yo a hacer este aquí, pegarlo acá. Venirme para acá.
Y esta API mínima, o sea, sería bueno que lo crearan y luego la prueben dentro de con su herramienta de predilección, si tienen Postman o si lo quieren hacer en un explorador, no importa, o incluso usar esta partecita de aquí que es para hacer pruebas localmente. Pero bueno, de acá les diría que lo cambien de alguna manera para que nos regrese una colección de alumnos con edades o alumnos con calificaciones, en lugar de que sea fecha, temperatura y summary, que fuera el nombre del alumno, su calificación del 0 al 100, y le podemos quitar de aquí, y esto también se puede quitar. ¿Ah? Y entonces hacer ese cambio y ver que nos regrese una colección de alumnos. Vamos a ver qué podemos jugar con esto. ¿Les parece? Ese sería como la versión un poquito más retadora de este ejercicio. Les paso el comando para crearlo, uno nuevo. Si en cualquier momento hay una pregunta, hay una duda, hay un comentario, algo en que se vayan encontrando y que digan, oye, esto no me cuadra, esto no me gusta, esto no me parece, o esto me parece bueno, me parece malo. Siéntanse con toda la confianza. Mientras les platico, al igual que en Java, las clases siguen existiendo, o sea, no porque el C Sharp contenga o soporte registros o records, quiere decir que no tenga el concepto de clases. Sí tiene clases, eh, tan solo soporta también registros. Es otra forma de expresar tipos de datos en C Sharp. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Ok, Gisela, si quieres puedes saltarte al de la API sin problema. En el primer también le pusimos al argumento de minimal. ¿Es pregunta o es...? Sí, preguntaba que si en la primera vez que probamos lo del API le habíamos puesto el minimal. Ah, cuando lo hice el ejemplo ahí, el Ajá. demo, no, no, ¿Y hay alguna porque diferencia? no, curiosamente, porque recientemente la minimal es la forma default de web de .NET. Antes eran con una estructura de controladores. Ya el default es hacerlo sin controladores, sino más bien de esta versión mínima. No hay de qué. Lo interesante, y se los puedo ir platicando mientras, a los que, si alguien ya le ha ido avanzando y quiere escuchar algo de esto. Lo interesante aquí, si se fijan, es que este get de aquí regresa un objeto, este objeto de aquí, que es de tipo arreglo de weather forecast. ¿Sí? Y aunque yo regreso un arreglo de weather forecast, el mismo SDK está preparado para convertir este objeto en un HTTP 200 con un content type de JSON y serializarlo a regresar ese objeto de JSON. Esa es digamos, la gracia que tiene el SDK, que es como muy fácil de empezar a usar. Se puede modificar, claro que sí, se puede extender, claro que sí. Hay muchas maneras de regresar la información. Yo podría decir algo como, por ejemplo, results. Tengo todos los resultados que podría tener. ¿Sí? Created, unauthorized bad request. ¿Sí? Y se vale, ¿no? O sea, yo podría decirle created y regresar una URL aquí. Así. Digo, no es correcto, pero funciona. Esto ya me permitió hacer otro tipo de respuesta de que no sea 200, ¿no? Esta es la 201, me parece. Sí. Pues esta es otra forma de regresar información. Le podría decir results OK. Lo cual me permitiría hacer algo como esto. Mira, results OK. Yo podría decirle un try. Catch. Echar una excepción. Bueno, sí. Por decir, ¿no? Podría hacer algo así, ¿no? Dudas, comentarios. Sigo leyendo. Un par de minutitos más. Nos pasamos a la siguiente diapositiva. Que realmente la siguiente diapositiva es como que
hablar de un poquito más como de qué más se podría hacer. Discutir ahora sí, esperaría que ahora sí ya escuchar un poquito más de ustedes, para ahora sí oír cuáles son sus comentarios y a partir de ahí generar como una idea, como una especie de consenso de qué nos aporta y después, pues prácticamente ya procederíamos a cerrar el día de hoy, ¿vale? Este sería como el reto. Si alguien ya hizo el regresar a un JSON, a ver si podemos agregar un endpoint que sea diagonal time y que reciba un parámetro nombre y que regrese un JSON con que lo salude y te diga la hora. Aquí les puedo ir dando un avance de cómo se podría hacer, que es, podemos copiar y pegar. Le vamos a quitar todo esto. Y se vaya time. Y esta va a ser, esta es digamos, la salsa secreta que del query se traiga el nombre. Y aquí tendría que regresar una cadena. ¿Sí? Que sería algo así como hola más algo más la hora. Aquí ya se los estoy dando casi todo. ¿Vale? Y prácticamente así lo lograríamos. ¿Sale? Y sigo escuchándolos en caso de que tengan alguna pregunta. Ya aquí veo si alguien pone algo en el chat. Hay maneras más elegantes de hacer ese tipo de cadenas, que también se vale. Donde yo puedo poner cosas como esto. ¿Sí? Acuérdense que pueden usar el editor de su preferencia. Puede ser un IDE, puede ser un editor tipo V, puede ser un editor tipo Atom, Visual Studio Code, Electron, Cursor. Ustedes digan.
No hay dudas. 2 minutos más. Si alguien necesita más tiempo, dígame. Como nota, digo, meramente anecdótica, les dije hace rato algo de programación cuántica y efectivamente .NET en su ecosistema incluye un lenguaje que se llama Q Sharp, que es un lenguaje que ya está listo, ahora solo faltan las computadoras, pero al menos ya hay un lenguaje que puede expresar cómputo cuántico, que es Q Sharp. Para cuando lleguen las computadoras cuánticas, pues ya tenemos un lenguaje en el cual programarlas. Los editores, claro que sí, están VS Code o Vim o Nano, qué sé yo. Claro que también hay IDEs como Rider o Visual Studio. A darle. Ok, muy bien. Entonces, ese sería como que el laboratorio del día de hoy. Me gustaría que ahora hiciéramos una discusión alrededor de este tema, ¿sí? Y para, digamos, mostrarles algo junto con esa discusión, déjenme mostrarles una que yo tenía por aquí, que ya es un poquito más, más elaborado, un sistema un poco más elaborado, con el cual me hubiera gustado mostrarles, que es esto de acá, miren. Este de acá. Este es un ejemplo de un control escolar, digamos, ¿sí? En el cual tenemos tenemos un endpoint que dice los estudiantes, los salones de clase, los cursos, los maestros. Y bueno, yo aquí estoy usando una forma de inyección de dependencias donde registro un servicio, donde tengo esta clase de in-memory data. Y bueno, de ahí lo voy consumiendo, ¿no? Y regreso a los estudiantes y demás. Y pues me creé mi base de datos, digamos, en memoria. Este es la manera de apuntarse a una clase donde yo le digo, ah, mira, me están mandando el ID del estudiante y en qué curso se quiere inscribir. Y ya yo voy y busco el estudiante y el curso. Y bueno, me doy cuenta de que si no son nulos, o sea, si los encontró, pues los meto, ¿no? A los cursos. Y aquí estoy haciendo uso de unas funciones más elegantes o modernas del lenguaje, más apropiadas para la programación funcional, que es lo que se conoce como pattern matching, donde le estoy diciendo, en caso de que mi estudiante y mi curso sean nulos o alguno de los dos sea nulo, entonces es un bad request, pero si no, entonces regresa un OK. ¿Sí? Es otra forma de hacerlo. Se pueden definir clases normalmente. Esto para mí es muy bonito de C Sharp. Hago mucho comparaciones con Java porque es lo más cercano que hay,
pero si se acuerdan, en Java casi siempre había que crear un campo que se llamara first name, crear un getter o get first name y un set first name. Y como se hace mucho eso, en C# decidieron crear estas cosas llamadas propiedades, que básicamente eso son, pero abstraído en un solo nombre. Y aquí tengo un caso en el que es un getter y un setter un poquito más, más complejo. En este caso, el setter del instructor, si se fijan, dice, bueno, al campo que lo va a respaldar de este instructor, asigna el valor de lo recibido, y a ese instructor los cursos que enseña, agrégalo a la lista, ¿no? Es como pues a mí se me hace como una de las prestaciones que tiene C# en realidad. También a mí me parece muy bien esta otra cosa de acá. Esto es un patrón de diseño muy popular que es el singleton. Y la implementación de un singleton es tan simple como crear esto de aquí, un public static lazy instance, o sea, crea la instancia de manera lazy, o sea, hasta que la pides, y en ese momento corre el constructor, que por cierto lo hice privado, y ya con eso nadie puede crear una instancia más que mi accesor de instancia, que es que si se fijan es uno que solo tiene getter, no lo puedo reemplazar, y solamente lo instancia cuando accedo al valor de esta instancia. Aquí lo van a poder ver, que accedo a la instancia aquí, inMemoriData.instance.value, y en ese momento es el único instante en el que el constructor va a correr. Entonces no existe manera de que haya otra instancia de inMemoryData. Digo, solo para que lo tengan ahí a la vista, que hay patrones de diseño que se pueden implementar de una manera bastante fácil, bastante elegante. O sea, ya con esto ya está asegurado que sea un singleton, lo cual creo que es bastante bueno, bastante simple. Vamos teniendo esa discusión. Me gustaría que se quitaran silencio de sus micrófonos. Y ahora sí, me externen opiniones, me externen pensamientos que se le vinieron durante esta sesión. Como voy a creer que nadie. ¿Nadie tiene un comentario? ¿Cuáles serían las ventajas de .NET sobre otros lenguajes en la actualidad? Sus ventajas sería la velocidad, o sea, porque es una plataforma muy rápida, pero creo que la otra ventaja es que tiene un ecosistema muy estable y bastante homogéneo, en el sentido de que tú vas a encontrar herramientas, digamos, estándares para, por ejemplo, construir servicios web. Si tú te vas, por ejemplo, a Node, pues tienes Express, pero también tienes una infinidad de otras soluciones. Si bien en .NET también existen soluciones alternativas a, digamos, el estándar que es ASP.NET, por default se encuentran esos SDKs a la mano, que pues son rápidos de implementar y que ya están probados y que están con muy buena calidad. Especialmente a la hora de
por qué enseñarlo. Es un lenguaje bastante expresivo, bastante refinado. Es, de nuevo, lo repito, eso realmente ya es prácticamente cosa de cualquier lenguaje, ¿no? Que sea multiplataforma y que sea open source, pero creo que es importante el hecho de que es open source y que es multiplataforma. Ya específicamente sobre qué lenguajes, pues ya sobre diferentes lenguajes tiene diferentes ventajas. Por ejemplo, ya a la hora de decir, si voy a enseñar programación con .NET sobre por ejemplo, JavaScript. JavaScript tiene, no es problema, pero es otro paradigma que no es orientado, sí es orientado a objetos, pero no es, digamos, tan formalmente orientado a objetos. Tiene otro paradigma de herencia JavaScript. JavaScript tiene una herencia por prototipos que es muy diferente a la que se utiliza en general en los lenguajes orientados a objetos y cómo se enseña la orientación a objetos, y es más cercano a cómo lo expresamos al enseñarlo. Al enseñar herencia dentro de una clase de orientado a objetos, normalmente decimos que una clase hereda de otra cuando extiende a esta, ¿no? Cuando hay una relación de es un y se especializa. Y en JavaScript eso no sucede. En JavaScript es más como por composición, una cosa más o menos así. Por ejemplo, sobre de Java, simplemente es que es más rápido y que requiere mucho menos. Se me fue la palabra y la estuve usando varias veces. Mucho menos andamiaje para poder arrancar un proyecto, y pues por lo tanto pues es más rápido, que te puedes concentrar en enseñar que bueno, y tienes que agregar esto y esto y esto. O sea, como que hay muchas menos líneas de código para expresar lo mismo, y esas líneas de código van a lo que necesitas enseñar. Conforme a otros lenguajes tipo, no sé, Python, pues es mucho más rápido, y aparte Python, digo, esto ya es cuestión de estilo, pero no es ventaja ni desventaja, pero creo que cuando vienes llegando a aprender, es como muy obvio el uso de las corchetes para demarcar los ciclos de vida de un objeto, y los bloques de código, quién pertenece a quién, que en Python, que se basa en espacio vacío, ¿no? O sea, el hecho de que usas indentación para marcar bloques, pues bueno, puede llegar a ser confuso, no es necesariamente una ventaja muy, muy sólida, ¿no? Creo que por ahí, obviamente es lo que le llaman seguridad de memoria, que es eso va por sobre de C y C++, pues obviamente, que no vas a tener los problemas de manejo de memoria que tienes en C y C++, que no es una desventaja per se, pero sí es un pendiente extra, ¿no? Ojo, yo personalmente creo que es muy válido primero enseñar C, C++, C o C++, antes que enseñar cualquier otro tipo de lenguaje, pues, pero ya porque pues, yo creo que vale la pena aprender los fundamentos con un lenguaje que esté más, como ahora sí que más cercano a los fierros, ¿no? Pero muchas gracias por la pregunta, José. ¿Alguien más que tenga una pregunta o un comentario? Porque también es muy importante escuchar sus comentarios. Hay dos preguntas en el chat. Ay, perdón, cierto. Dice aquí, ¿tiene portabilidad y se puede usar en aplicaciones empresariales, Android y servidores? Sí. En aplicaciones empresariales, supongo que te refieres a poder hacer aplicaciones de alto, digamos, de gran calado y altamente distribuidas, cosas de ese tipo. Si es eso, sí. De hecho, yo trabajé en Microsoft haciendo los servicios de identidad que permiten acceder, por ejemplo, cuando estás en
en Teams ver la cadena de reporteo de alguien así, de que esta persona le reporta tal y ese le reporta tal, acceder a esos datos, la bolita de colores que te dice si estás disponible o no, ese tipo de cosas los damos miles de millones de lecturas por día, ¿no? O incluso a veces por hora. Y bueno, perfectamente se adaptaba. Android sí existe un SDK para aplicaciones móviles, se llama MAUI y lo que tiene la gracia es que es medio estándar o más bien es un paradigma o un SDK que responde a un paradigma de programar indiferentemente de la plataforma, o sea, con MAUI se crean aplicaciones que después pueden ser portadas a código nativo de Android, de iOS o de Mac o de incluso de Windows. O sea, las aplicaciones desktop ya se prefiere que se hagan usando ese MAUI, porque en teoría podrías hacer una aplicación que te sirva para desktop, Windows, Mac, iPad, iOS, Android, pero bueno, con sus bemoles, ¿no? Porque no, simple y sencillamente el espacio disponible no es el mismo, entonces hay que hacer muchas ecuaciones, los sensores son diferentes, pero bueno. Y en cuanto a servidores, sí, porque C#, como lo repito, es multiplataforma y siendo muy sinceros, si tienes un servidor, lo último que quieres es que ese servidor sea Windows, a menos que tengas una razón muy de mucho peso para que sea Windows, ni siquiera Microsoft. O sea, Microsoft, les repito, en Azure, la mayoría de sus servidores son Linux y pues sí, las aplicaciones definitivamente de servidor es, digamos, es el plato fuerte, es como más corre el código de C#. Por ahí hay otra pregunta acerca de qué errores comunes se han visto en la industria al implementar arquitecturas modernas como microservicios. Esto ya no es necesariamente de .NET, pero los microservicios, como cualquier otra arquitectura, como cualquier otro patrón, no son lo que en la industria le llaman una bala de plata, ¿no? No es una panacea que va a resolver todos los problemas, pero como que de repente cualquier cosa se pone de moda y todo el mundo lo quiere hacer, ¿sí? En algún momento todo era, ¿cómo le llamaban? N capas, ¿no? Y después de las N capas, de pronto llegaron a decirnos que todo tenía que ser microservicios. Y si bien tiene muy buenas ideas, los microservicios pueden caer en los siguientes errores o en los siguientes baches, digamos. Introducen, si se usan sin pensarlos y de repente, nada más porque tengo una nueva aplicación, lo hago en microservicios, se introduce una complejidad tanto de desarrollo como de despliegue, o sea, del deployment, como de pruebas, como de el trazado de las mismas operaciones, que es innecesaria. O sea, existen ejemplos muy claros de aplicaciones que no tienen ni la más remota estructura de microservicios y actúan bastante bien y están hechos en .NET, por cierto. El ejemplo número uno es un sitio que se llama Stack Overflow. Quien sea que haya usado Stack Overflow está usando una aplicación que es monolítica .NET. Y era raro que fallara Stack Overflow. Entonces, ahí está ese problema. Se mete ahora uno en un mundo de otros problemas, ¿no? De si vas a tener que hacer operaciones síncronas entre servicios separados que se comunican por diferentes protocolos. Después, si no vas a hacer síncrono y usas mensajería o algún otro tipo de solución, pues, ¿qué problema te encuentras? Que te encuentras ante el dilema de si utilizar coreografías u orquestación. Después, cuando haces, por ejemplo, cuando yo doy clic en un botón de un algo y se ejecuta N operaciones en N microservicios, ya no es tan simple trazar, sí, primero hace esto, luego hace esto otro, y entonces el estado de mi objeto es tal, ya no, porque ocurrieron en realidad un botón desató un montón de requests en un montón de servicios y trazar los errores es un problema
y entonces tienes que introducir nuevas, mucho mayores y mucho más complejas soluciones de logueo, de telemetría. Generas una cantidad bárbara de datos por telemetría, nada más para poder trazar las llamadas que estás haciendo. Entonces yo creo que son como errores muy, 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 muy comunes. Bueno, hay otro muy grande, y de hecho lo viví en más de una empresa, que es de repente, por ejemplo, empiezan a darse cuenta que ante mucho tráfico empieza a ser lento algo, una funcionalidad X, no importa cuál. Y cuando tienen microservicios, muchas veces dicen, lo que necesitamos es más memoria, o super optimizar el código, o lo vamos a implementar en Rust, o lo vamos a implementar en C para que sea veloz como un rayo. Cuando en realidad el 90% de los problemas en microservicios se encuentra en la latencia que hay en la red. Entonces, se trata más de optimizar llamadas, hacer un montón de cacheo, hacer un montón de realmente cuándo sí necesitas hacer llamadas y cuándo no. Esa planeación no se da, y entonces es un problema que se puede dar mucho y que a veces los microservicios los damos por hecho que son una solución, cuando a veces son en realidad solo una complejidad extra. Por ahí hay otro que dice, ¿cuál es la parte más importante de un proyecto en Minimal API que debo entender primero? Ya que apenas estoy iniciando en esto. Lo más importante es, pues nada más entender que la aplicación se van mapeando acciones, o sea, el paradigma cuando se hace una Minimal API es que se están mapeando acciones, ¿sí? Una API, ¿qué es? Una interfaz de programación de aplicaciones. Entonces, ¿qué hace? Pues expone prestaciones. Es una interfase, una superficie de contacto de dos sistemas. Entonces, ¿qué hace mi API? Pues expone operaciones, ¿sí? Estas operaciones pueden ser listar un estado interno del servidor, o admitir la nueva generación de un nuevo estado o un nuevo recurso, modificar el estado de un recurso, ese tipo de operaciones que las tenemos abstraídas dentro del protocolo HTTP como los verbos get, put, post, patch, delete, ¿no? Entonces, al final, una minimal API es una colección de mapeos. ¿Qué es un mapeo? Voy a compartir muy, muy rápido mi pantalla. Share screen, aquí está. Me refiero a los mapeos con esto de aquí. Mapeo una operación. Por ejemplo, mapeo un get, que es el mapa está o es una relación 1 a 1 entre una ruta, que en este caso es diagonal students, y una acción, que es esta lambda que dice que recibe los datos en memoria, es mi estado interno, y un resultado. En mi caso, el resultado nada más es regresar a la colección de estudiantes, ¿no? Hay cosas más complejas, como por ejemplo este post, donde yo le pido agregar un estudiante a un curso, y bueno, ya hago operaciones más complejas, pero al final es lo mismo. Estoy haciendo un mapeo o una relación 1 a 1 entre una ruta y una acción, que son esta lambda de acá, que es, tengo mi estado interno, tengo mis parámetros, y ya aquí adentro opero con mis parámetros y regreso a un resultado. Espero que eso sea una respuesta aceptable. Si no, adelante, insistan con esa pregunta. Y encuentro otra que dice, ¿cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que deberían integrarse pronto en el desarrollo con .NET? Ya está integrado el uso de, por ejemplo, Microsoft, de hecho, genera una cosa que se llama GitHub Copilot, que básicamente es un hijito de ChatGPT, como medio, o sea, pues es una AI generativa que dispone de GitHub para producir código y entender tu código y producir más código. También .NET como plataforma, como ecosistema, ofrece herramientas de AI, tanto de todos los tipos de AI, o sea, Machine Learning, cuestiones de cómputo visual, o sea, ya existen, están en Azure como servicios, están dentro de la misma ecosistema como SDKs, e incluso actualmente se está promoviendo también la creación de extensiones a las habilidades de los agentes
mediante los protocolos de contexto, el llamado MCP, ya existen formas, mira, aquí lo voy a poner muy rápido, aquí lo tenía guardado, de proveer contexto a agentes generadores, como es el caso de, aquí tengo uno muy, muy simple, no tiene, la verdad es que no hace nada, pero mira, aquí está, MCP Server Tool, y ya con esto ya le estoy diciendo que esto es un servidor de contexto, y cuando me pregunten información acerca de qué tan lleno está un curso, todavía no lo implemento, y ahorita nada más siempre contesta que está lleno, pero bueno. Y pues me va a regresar una lista de cursos disponibles, y bueno, aquí nada más estoy diciéndole que la A, la B y la C, pero esto lo que hace es que me permite que yo se lo dé como fuente de contexto a un agente de inteligencia artificial, y va a poder conectarse y obtener información para su generación, ¿no? Es mucho más, sería mucho más complejo ya implementado, ¿no? O sea, a lo mejor te regresa datos provenientes de una base de datos y te permite ya generar información como más compleja. Alguien por ahí resolvió con un MCP el gran problema que tiene ChatGPT para contar el número de R's en la palabra strawberry, que siempre se equivoca. Y pues, ¿por qué? Porque no sabe contar, los generadores no saben contar. Y lo que hace este servidor de contexto es que le dice, ok, dame una palabra, yo cuento las R's por ti y te doy contexto de decirte cuántas R's tiene, por decir, ¿no? ¿Qué más? Creo que sería todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? En ese caso, les agradezco. José Luis. Perdón, un último comentario. No, adelante. Pregunta. Yo había oído o había entendido, digo, a lo mejor es otro de los mitos, que es muy, no complicado, sino es un poquito más tedioso el que nosotros podamos desplegar una aplicación. Es decir, es más costoso, hay menos servidores, ahí cómo funcionaría No, yo creo que es otro mito. Mira, por ejemplo, hay imágenes ya disponibles desde hace mucho tiempo, imágenes de Linux con .NET preinstalado en Docker, por lo tanto, si puedes, o sea, mientras exista el desplegar algo con Docker, se puede hacer con .NET. Entonces, es tan simple como cualquier otra aplicación que se pueda exponer a través de Docker. Cuando ustedes hicieron .NET Run en realidad es una macro que corre primero .NET Build. Entonces hay una serie de herramientas de línea de comandos como .NET Build, .NET Restore, .NET bla, bla, bla. O sea, todo el proceso de construido y desplegado de una aplicación es de línea de comandos. Por lo tanto, cualquier máquina que sea capaz de correr una línea de comandos, llámese un servidorcito de GitHub o un servidorcito de, ¿cómo se llama este otro? Jenkins o sea, las cuestiones de Azure DevOps o cualquier otro CI/CD puede producir estos ejecutables y desplegarlos. Lo único que se hace es se construye un ejecutable que, al igual que los de Java, por ejemplo, los de Java, yo puedo generar un ejecutable que es un punto jar, creo. ¿Y qué es lo que hace? Pues, o punto class o punto jar. ¿Y qué es lo que necesito? Pues necesito tener Java para correrlo, ¿no? O un war. Y yo lo que necesito es tener Java para correrlo. Pues es lo mismo. O sea, necesito tener el runtime de .NET y desplegarlo. Entonces, es tan simple como uno de Java. Solo un poquito más simple en unas ciertas condiciones, porque las nuevas versiones de .NET, esto todavía no está lanzado, está en el preview de la próxima versión, que es la 10. Ahí ya incluso va a permitirte ejecutar directamente un archivo, o sea, ya ni siquiera necesitas compilarlo, sí lo compilas, pero básicamente van a ser más macros que van a correr más pasos por ti, y lo van a compilar por ti, y lo van a exportar por ti, y lo van a ejecutar por ti. Entonces, no complicado no es. Ok, gracias. Es que he tenido la oportunidad de repente de platicar con algunos estudiantes que dicen, no, es que nosotros escogemos PHP
porque es más fácil encontrar un servidor donde hacer el deploy o donde de repente publicar mi aplicación. Ujú. Y pues dentro del mito que nos platicaba al principio, pues nosotros estábamos, digo, yo dentro de mi ignorancia era, pues a lo mejor se necesita un servidor de Windows. No, ojo, existían durante mucho tiempo, por ejemplo, tenemos a Godaddy y todos esos hostings, digamos, populares, te dan unas máquinas Windows donde por default le instalan PHP. Entonces ya tienen Apache y tienen PHP. Entonces, pues sí, tienen un paso menos porque ya está instalado. Pero si lo haces con Docker o en tu mismo servidor Windows que compraste que tienes comprado con Godaddy o con cualquiera de esos, tú te metes e instalas .NET. Instalar .NET es una simpleza como nada más bajarlo y ejecutarlo en el instalador, o si estás en línea de comandos, hacer un wget o lo que sea. O sea, no tiene mayor problema. De hecho, ni siquiera requieres un Apache. O sea, porque cuando, por ejemplo, PHP, requieres tener Apache y PHP instalados. O si no es Apache, otro servidor de HTTP, ¿no? Y con .NET no, porque .NET, las aplicaciones web son autoalojadas, o sea, no requieren de un web server, porque en realidad es un web server, como lo sería Apache. Ok, entiendo. Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más? Si no, entonces les doy las gracias. Eso sería todo de mi parte. Bueno, pues muchas gracias, te agradecemos tu participación y nos esperamos el día de mañana a la misma hora, sí, con el ingeniero Oscar Legorreta. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego.